Y acá tenés... Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de el tratamiento antibiótico por vías no convencionales y su potencial aplicación en terapia intensiva. Vamos a hablar de tres vías fundamentalmente: los antibióticos por vía inhalatoria, y en esto me voy a extender bastante porque es una vía que potencialmente podemos llegar a usar en forma frecuente en la práctica diaria en la terapia intensiva; los antibióticos por vía intraventricular o intratecal, y el antibiótico por vía intravesical. Los antibióticos nebulizados o inhalatorios, su uso en terapia intensiva no es reciente, sino que ya desde 1940, de la década del 40, se empezó a usar penicilina, neomicina, colistin, y su implementación a gran escala, sin embargo, siempre estuvo obstaculizada por los sistemas de nebulización inadecuados, las formulaciones parenterales, sobre todo las cuales producen muchas veces irritación bronquial, y esto limitó su uso, la generalización de su uso, la falta de estudios acerca de la eficacia y la seguridad. Pero, sin embargo, en los últimos 20 años estamos viendo un aumento en el uso de antibióticos inhalatorios, con la emergencia en la terapia intensiva de bacilos gram negativos multiresistentes. Como sabemos, la neumonía asociada a ventilación mecánica por bacilos gram negativos multiresistentes o extremadamente resistentes es una realidad diaria en las terapias intensivas de nuestro medio. Un 20-30% de los pacientes hacen neumonías asociadas a ventilación mecánica, y esto aumenta la mortalidad en forma significativa. Y un 65% de las neumonías asociadas a ventilación mecánica son por bacilos gram negativos. Los antibióticos que tenemos disponibles para neumonías multiresistentes o extremadamente resistentes, como el colistin y los aminoglucósidos, tienen baja penetración por vía endovenosa en parénquima pulmonar, y no podemos aumentar o incrementar mucho las dosis, ya que esto incrementa mucho el riesgo de efectos adversos, sobre todo en nefrotoxicidad. Los antibióticos nebulizados tienen la ventaja de lograr altas concentraciones en el parénquima pulmonar y baja absorción sistémica, con lo cual se minimizan los efectos adversos. Una estrategia atractiva y prometedora, como vamos a ver en esta charla, es el uso de antibióticos endovenosos y más antibióticos nebulizados. Vamos a ver someramente algunas definiciones de resistencia, sobre todo para Acinetobacter baumannii. Ustedes saben que las definiciones varían, pero la más aceptada es que los bacilos gram negativos multiresistentes son aquellos que son resistentes al menos a tres clases de drogas. Clásicamente es el Acinetobacter, solo sensible a carbapenems. Ahora, extremadamente resistente, que es lo que vemos mucho en nuestras terapias en la actualidad, son aquellos gérmenes que son resistentes a todos los antibióticos disponibles y solo sensibles a colistin y a tigecyclina, y en ocasiones a aminoglucósidos. Y los pan-resistentes son cepas que se están viendo, aunque son poco frecuentes por ahora, que son aquellas que son resistentes a colistin, tigecyclina y extremadamente resistentes, y resistentes a todos los antibióticos disponibles. El problema de la resistencia antibiótica en las terapias intensivas es muy importante. Fíjense que Acinetobacter, Pseudomonas y últimamente Klebsiella están teniendo una resistencia significativa a una clase de antibióticos que usábamos mucho en terapia, que son los carbapenems, también a piperacilina tazobactam, a cefepime, y nos quedan como alternativas el colistin, y en ocasiones y en menor rango la amicacina. Es decir, que son dos antibióticos en los cuales tenemos un problema para tratar neumonía, ya que tienen muy baja penetración en el parénquima pulmonar por vía endovenosa. Cuando vemos los datos recientes del VIDA, de los sistemas de vigilancia en Argentina, vemos que las dos primeras causas de neumonía asociada a ventilación mecánica son Pseudomonas y Acinetobacter, muchas veces con un patrón de multiresistencia o extrema resistencia, y lo que es preocupante también, que están aumentando las neumonías asociadas a ventilación mecánica por Klebsiella pneumoniae, sobre todo productoras de KPC, en donde muchas veces el colistin y la tigecyclina son las últimas alternativas terapéuticas. Entonces, ¿por qué usar antibióticos nebulizados en terapia intensiva? Primero, porque tienen altas concentraciones en el sitio de acción, y estas concentraciones están por arriba de la CIN de bacilos gram negativos, que
aparecen como resistentes a antibióticos que se administran por vía endovenosa. Su absorción es escasa, por lo cual los efectos adversos sistémicos son mínimos o nulos. Después vamos a ver que la administración es relativamente sencilla y aceptada por el equipo de salud. Las nebulizaciones habitualmente las usamos en la práctica diaria en terapia intensiva. Hay estudios recientes y guías de neumonía asociada a ventilación mecánica que han comenzado a avalar su uso. Hay una amplia experiencia positiva de eficacia en fibrosis quística y están apareciendo nuevos dispositivos de nebulización que son más eficientes que los antiguos. La penetración de los antibióticos en el parénquima pulmonar en general por vía endovenosa es dificultosa, sobre todo para llegar al líquido de revestimiento epitelial, que es donde se encuentran las bacterias y en donde se produce la patología de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Los betalactámicos, la vancomicina, el colistin y los aminoglucósidos tienen una relativa poca penetración, ya que existe lo que podríamos considerar como una verdadera barrera alvéolo capilar por el endotelio capilar, las bombas de flujo de antibióticos, el intersticio, las células ocluyen en el epitelio alveolar y finalmente el biofilm, además de la vasoconstricción hipóxica que podría también dificultar la llegada de antibióticos por vía endovenosa. La administración por vía inhalatoria o antibióticos nebulizados evita o bypassea todas estas barreras. Los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos en antibióticos nebulizados se conocen muy poco. La SIN establece puntos de corte para la administración endovenosa de antibióticos. Sin embargo, los antibióticos nebulizados, como vamos a ver, alcanzan concentraciones pulmonares varias veces superiores a la SIN, y por lo cual podrían ser útiles aún en bacilos gram negativos que por SIN convencional aparecen como resistentes. Aquí tenemos las concentraciones que alcanzan los 3 antibióticos más usados por vía inhalatoria, que son la gentamicina, la amicacina y el colistin. Fíjense que por vía endovenosa alcanzan muy bajas concentraciones a nivel del líquido de revestimiento epitelial, que es donde nosotros queremos actuar para erradicar las bacterias en la neumonía asociada a ventilación mecánica, y fíjense las altas concentraciones pulmonares por vía inhalatoria que alcanzan todos, y estos antibióticos inhalatorios podrían usarse para tratar cepas que para las SIN convencionales de antibióticos administrados por vía endovenosa aparecen como resistentes. Incluso para el colistin, si bien los reportes varían, hay reportes de concentración en líquido de revestimiento epitelial de 100 a 1000 veces mayor que las alcanzadas por vía endovenosa. Hay que tener en cuenta que el colistin en la actualidad es el antibiótico inhalatorio más usado. Tan es así esta discordancia entre la SIM para los antibióticos administrados por vía endovenosa y los administrados por vía inhalatoria, que recientemente el Comité Español de Antibiogramas modificó el punto de corte para la tobramicina administrada por vía inhalatoria. Fíjense, por vía endovenosa se considera una cepa resistente con 16 microgramos por mililitro, y por vía inhalatoria recién podemos considerarlo como resistente hasta 128 microgramos por mililitro. En este estudio, fíjense que las concentraciones de colistin se mantienen por arriba de la SIN cuando se administran por vía inhalatoria hasta 8 horas, lo que avala su administración cada 8 horas. ¿Cómo hacemos un uso apropiado de antibióticos? Bueno, hay varios factores a considerar que vamos a ir desarrollando. Primero, el depósito de la partícula. Cuando uno nebuliza o administra un antibiótico por vía inhalatoria, hay 3 formas de impacto. Uno, el impacto inercial, que se produce en las vías aéreas de gran tamaño, y son las partículas más grandes, de más de 5 micrones. Otra es la sedimentación gravitacional, en las siguientes 6 a 10 divisiones, que son las partículas de 3 a 5 micrones, que son las que fundamentalmente están relacionadas con la eficacia del antibiótico nebulizado, y partículas muy pequeñas que se depositan por difusión a nivel alveolar, y cuando son muy pequeñas, menor de 1 microgramo, son exhaladas. Pero las que están entre 3 a 5 micrones son las que determinan la eficacia del antibiótico. Es decir, el tamaño de la partícula es el determinante esencial de la eficacia de la aerosol terapia. Los nebulizadores generan a grandes rasgos 3 tipos de partículas. Las que más nos importan son las de 1 a 5 micrones, que son las determinantes de la eficacia del tratamiento. Cuando son muy pequeñas, tienden a ser exhaladas con la expiración. Es decir, cuando uno ve un dispositivo para nebulizar, tendría que evaluar qué proporción de partículas útiles genera, es decir, entre 1 y 5 micrones.
Otro factor es la presencia de anión permeante, el principal es el cloro, y por eso cuanto mayor contenido de cloro tiene la solución, hay menor riesgo de irritación. Por eso generalmente el disolvente que uno usa es solución fisiológica por la presencia de este anión permeante. Hay que tratar de no usar soluciones sin cloro, pues ya que esto aumenta el riesgo de irritación. Lo mejor es usar soluciones como la solución fisiológica. Aquí de nuevo, recuerden, la mayor proporción de partículas entre 3 y 5 micrones, mayor es la eficacia del dispositivo de nebulización. ¿Qué dispositivos disponemos? El que disponemos en la práctica diaria en las terapias intensivas, por lejos, el más común son los nebulizadores de tipo jet o por jet. Los nebulizadores ultrasónicos son poco utilizados en la terapia, no tenemos pocos disponibles, y recientemente están saliendo al mercado los llamados nebulizadores de malla vibrante, que parecen producir un depósito más efectivo del antibiótico en el parénquima pulmonar y probablemente en un futuro reemplacen a los nebulizadores de tipo jet en el tratamiento antibiótico inhalatorio. Entonces dijimos, los nebulizadores de tipo jet son los más usados, son los conocidos por el personal de la terapia intensiva, están disponibles, son económicos, utilizan el principio de Bernoulli y efecto Venturi y requieren una fuente de gas presurizado para transformar la sustancia líquida en aerosol. El problema de los nebulizadores tipo jet es que una alta proporción de la droga se pierde en las vías aéreas proximales y un 3 a 5 a un 15% tendrían un tamaño adecuado, entre 1 a 3 a 5 micrones, para alcanzar las vías aéreas distales y el parénquima pulmonar. Sin embargo, si uno hace un uso apropiado del dispositivo, como vamos a ver a continuación, puede lograr un aumento significativo del depósito pulmonar y lograr concentraciones respiratorias 20 a 100 veces o más mayores que la SIN de los gérmenes tratados. Es decir que, a pesar de las críticas que existen en la literatura, siguen siendo los dispositivos más usados para el tratamiento antibiótico nebulizado en la práctica diaria en neumonías asociadas a ventilación mecánica. Los nebulizadores ultrasónicos son más caros, si bien generan partículas de 3 a 5 micrones en mayor proporción, pueden, por el calor generado, desnaturalizar el antibiótico, por lo cual en la actualidad no se usan en la práctica diaria en terapia intensiva. Son prometedores los nebulizadores de malla vibrante, que son una malla que está unido a un material piezoeléctrico y que genera aerosoles. Son de reciente introducción, no están ampliamente disponibles en las terapias por ahora, y produce un depósito muy efectivo a nivel pulmonar, más que el de los tipo jet, 40-60% de la dosis, versus los de tipo jet de 3 a 15%, no desnaturalizan los fármacos, y se están desarrollando nebulizadores de malla vibrante específicos para cada antibiótico, y a su vez cada antibiótico se está reformulando para tener una formulación específica diseñada para nebulización y que produzca menos irritación bronquial. Muchos de ellos no requieren suspender la humidificación activa, pero sí siempre se debe retirar el HM. Son muy costosos y por ahora no los tenemos fácilmente disponibles. Aquí les muestro los nebulizadores de malla vibrante que están desarrollándose. El más prometedor es este dispositivo que usa una formulación específica de amikacina inhalatoria. Fíjense las partículas que genera, el depósito pulmonar y las altas concentraciones en el parénquima pulmonar. Lo mismo los nebulizadores que usan una formulación específica de amikacina fosfomicina, producen un muy buen depósito pulmonar y altas concentraciones. También se está desarrollando la tobramicina inhalatoria, el Astreonam para fibrosis quística, y se está en evaluación un dispositivo de malla vibrante para el colistin inhalatorio. Estos dispositivos estarían en la rama inspiratoria, sincronizados en tiempo inspiratorio, y lograrían un depósito pulmonar muy alto. Sin embargo, todavía no los tenemos disponibles en la práctica. El más avanzado es la amikacina inhalatoria, que está en fase 3. Bueno, aquí como un resumen tenemos las ventajas y desventajas. Recordar que de tipo jet, a pesar de tener algunas ventajas, como la poca proporción de la droga que llega a las vías aéreas, con un manejo adecuado uno puede aumentar esta proporción, y está disponible y es conocido por el personal de terapia intensiva. El ultrasónico prácticamente no se usa en terapia, y como prometedor están los nebulizadores de malla vibrante, que cuando estén disponibles probablemente reemplacen en gran parte los nebulizadores de tipo jet. ¿Qué características debe cumplir el antibiótico inhalatorio? Debe ser estéril, libre de pirógenos, libre de preservativos,
con una cierta osmolaridad y un pH de 4 a 8, ya que el pH del epitelio pulmonar es alrededor de 6. El problema en la práctica diaria es que nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, formulaciones endovenosas para nebulización. Es lo que se llama off-label o fuera de aprobación. No tenemos en la práctica formulaciones específicas para administrar por vía inhalatoria. Fíjense que el colistin endovenoso tiene una osmolaridad muy baja, un pH alto, y los aminoglucósidos tienen irritantes. Esto hace que exista riesgo de irritación de la vía aérea orocoespasmo. Recientemente los laboratorios de nuestro país han sacado formulaciones de colistin que podrían en teoría administrarse por vía endovenosa e inhalatoria. Existen algunas formulaciones específicas para nebulización, sobre todo para colistin y tobramicina, pero están ideadas para la fibrosis quística, y la micacina está en desarrollo para ventilación mecánica. Entonces, en la práctica diaria se pueden seguir usando formulaciones endovenosas para nebulizaciones en terapia, pero con un estrecho seguimiento para detectar reacciones adversas, que después vamos a ver que en realidad, a pesar de usar estas formulaciones, en la práctica diaria en pacientes de ventilación mecánicas, estas reacciones son poco frecuentes, relativamente poco frecuentes. Otra condición es la del parénquima pulmonar. Fíjense que si bien a mayor porcentaje de aireación siempre tenemos mayor entrada del antibiótico tanto inhalatorio como endovenoso, el inhalatorio siempre tiene mayores concentraciones en el parénquima pulmonar, ya sea cuando hay una neumonía focal o cuando hay una neumonía difusa, a pesar de que disminuye la penetración del antibiótico inhalatorio, siempre es mayor que la vía endovenosa. Una cosa que hay que tener en cuenta antes de nebulizar es aspirar las secreciones y tratar de resolver los procesos de atelectasia pulmonar, ya que el moco y la atelectasia inactiva muchas veces el antibiótico y disminuye el depósito pulmonar del mismo. En los parámetros del respirador es muy importante una adecuada programación. Fíjense que el modo ventilatorio es mejor usar el volumen control que la presión control, con un volumen corriente alto, un flujo inspiratorio de no más de 40-50 litros y una relación IE 1 a 1. A veces esto puede ser poco tolerado en pacientes con distrés respiratorio del adulto grave. Y en estos casos, algunos autores refieren que en distrés respiratorio grave probablemente esté contraindicado este tratamiento por nebulización. Esto lo vamos a ver después. La onda del flujo no parece tener relevancia, aunque se dice que la onda cuadrada produce un flujo más laminar, menos turbulento, y la PIP podría mejorar el depósito pulmonar. Es fundamental que el paciente esté adaptado cuando a la ventilación mecánica, cuando uno realiza la nebulización, ya que si hay asincronía se puede perder prácticamente un tercio de la dosis en la vía aérea proximal. Otra situación a tener muy en cuenta es la posición del nebulizador. Debe estar en el tipo jet en la rama inspiratoria, a 30 centímetros de la I. ¿Por qué? Porque esto genera como una especie de cámara espaciadora con mayor depósito a nivel pulmonar y menor impacto en el tubo endotraqueal. Se debe nebulizar en fase inspiratoria. La nebulización continua determina la pérdida del 50% de la dosis durante la expiración. Esto hay que ver los parámetros, las especificaciones del respirador, y que este respirador tenga una nebulización exclusivamente en fase inspiratoria. Es muy importante colocar un filtro en la rama expiratoria. ¿Por qué? Para evitar el impacto en la válvula expiratoria, ya que esto puede producir disfunción de la válvula expiratoria y accidentes graves por oclusión, y además evita la contaminación ambiental. Se debe retirar luego de la nebulización este filtro e idealmente usar un filtro por cada nebulización si tenemos disponibilidad de tantos filtros, si no, aunque no es lo ideal, se puede usar el filtro por lo menos en forma diaria, pero siempre teniendo en cuenta que no se ocluya, ¿no? Y la humidificación activa hay que suspenderla, ya que esto produce un efecto higroscópico, aumenta el tamaño de la partícula y determina la pérdida de la droga en el circuito. Y siempre retirar el HME previo a la nebulización. Estas son las recomendaciones, un resumen de las recomendaciones. Esto lo van a poder ver en un video que vamos a juntar junto con esta clase para mostrarle en la forma práctica cómo se hace una nebulización con tipo jet. Siempre hay que aspirar las secreciones previas, tener un flujo de gas de al menos 6 litros por minuto, parámetros del ventilador, como dijimos, con un volumen corriente alto, un flujo inspiratorio de 30, 40, 50 litros por minuto, una relación IE 1 a 1, la mayor sincronización, nebulizar solo en inspiración, tratar de usar un nebulizador que genere la mayor cantidad de partículas útiles,
El nebulizador debe estar en la rama inspiratoria, llenar el receptáculo con el antibiótico y el solvente, que tiene que ser solución fisiológica. Debe tener ciertas características el antibiótico que evite la irritación bronquial en lo posible. Retirar el HME, retirar la humidificación activa, siempre el filtro en la rama expiratoria, y en pacientes EPOC, asmáticos o que tienen antecedente de broncoespasmo por nebulizaciones con antibióticos, considerar pretratamiento con un salbutamol. El colistin, esto es importante, debe usarse inmediatamente después de su preparación, ya que si se lo deja, puede generar, se lo deja almacenado y reconstituido, puede generar materiales tóxicos que pueden llevar a injuria pulmonar. Y posnebulización, hacer una antisepsia adecuada del nebulizador. Y siempre usar un mismo nebulizador para un paciente. Cuando uno ve los estudios epidemiológicos acerca de si se usa o no, si se realiza o no un uso apropiado de antibiótico nebulizado en terapia intensiva, se ve que si bien el uso es bastante frecuente, esto es un estudio multicéntrico en varios países, es bastante frecuente, un 25% utiliza terapéutica inhalatoria, un dispositivo JET la mayoría, y el colistin es el más usado, con pocas reacciones adversas, y se ve que hay un uso incorrecto muy frecuente. Fíjense que solo 30% cambian los parámetros del respirador, la colocación correcta del nebulizador solo en un 9%, nebulización e inspiración solo un 60%, la retirada del HME un 40% no lo realizan, lo que invalida la nebulización. Es decir que hay, si bien se usa en forma frecuente, el uso incorrecto es muy, muy frecuente. Si bien existen reportados múltiples reacciones adversas como hipoxemia, injuria pulmonar, arritmia, intolerancia, ajuste de parámetros ventilatorios, sobre todo en el distrés respiratorio moderado grave con PAFI menor de 200 y PIP elevada, la disfunción de la válvula respiratoria, hay que tener en cuenta esto porque puede conducir a accidentes muy, muy graves para el paciente, la resistencia antibiótica, el broncoespasmo y la irritación bronquial por aminoglucosa y el colistin, en general son bien tolerados en la práctica diaria. Recordar que el colistin produce más broncoespasmo, sobre todo las formulaciones endovenosas, que los aminoglucósidos, y las reacciones sistémicas en ambos son muy raras. En la disfunción renal se refiere que puede haber una mayor probabilidad, pero en realidad incluso en pacientes con falla renal es poco frecuente de ver disfunciones renales significativas por la administración de estos antibióticos nebulizados. La resistencia antibiótica, asimismo, parece ser muy rara en tratamientos para neumonía asociada a ventilación mecánica. Se ha visto en tratamientos prolongados o repetidos en fibrosis quística, por lo cual se recomienda no usar más de 7 a 14 días, en promedio 10 días. Se dice que las altas concentraciones en las secreciones respiratorias protegerían de la aparición de resistencia. ¿Cuáles son las dosis a usar? El colistin metansulfonato actualmente está disponible en las ampollas que se pueden usar por vía endovenosa e inhalatoria según las recomendaciones del fabricante, por lo cual hay que tratar de usar estas formulaciones, y es de 50 a 150 miligramos cada 8 a 12 horas. En realidad la dosis que usamos en la práctica es una ampolla de 100 miligramos cada 8 horas, y amikacina y gentamicina solo tenemos las formulaciones endovenosas, y se usa la amikacina 500 cada 8 horas y la gentamicina 80 miligramos cada 12 horas. Recordar que en la actualidad el más usado por lejos es el colistin. La instilación endotraqueal de antibióticos, en realidad el uso de antibióticos inhalatorios comenzó en la década del 60-70 con aminoglucósidos endotraqueales. Si bien estos tienen distribución menos homogénea en el parénquima pulmonar con respecto a la nebulización, como desventaja, tiene la ventaja que es una administración sencilla, se pueden administrar diluidos por jeringa o con un catéter endotraqueal, alcanzan concentraciones a nivel respiratorio muy superiores a las alcanzadas por vía endovenosa. Con los modernos adaptadores de tipo codo no hay que desconectar al paciente, por lo cual sería probablemente útil en el estrés respiratorio del adulto. La desventaja también que tiene es que algunos respiradores ya no traen puertos para nebulizar. Se ha usado el colistin, 50 miligramos en 50 mililitros por catéter endotraqueal cada 8 horas, el imipenem, la tobramicina con concentraciones altas en el parénquima pulmonar, sería una alternativa, aunque no está muy estudiada, para aquellos pacientes en los cuales la nebulización puede estar contraindicada, como el distrés respiratorio. Entonces, acá resumimos un poco las ventajas y desventajas. La ventaja principal es que alcanzan altas concentraciones en pulmón,
con concentraciones sistémicas muy bajas, por lo cual el riesgo de toxicidad es mínimo. No parecen producir alteración de la flora intestinal con bajo riesgo de diarrea por Clostridium difficile, esto todavía no está bien estudiado, y existen algunos trabajos que hablan de que podría usarse en neumonías por bacilos gram negativos, multiresistentes o extremadamente resistentes. Las desventajas con los nebulizadores, sobre todo de tipo JET, tenemos una alta pérdida de drogas en las vías aéreas proximales, es poco tolerado en el distrés respiratorio del adulto, sobre todo por la reprogramación del respirador. Los nebulizadores de malla vibrante probablemente logren una revolución en el tratamiento antibiótico inhalatorio, ya que se consiguen concentraciones muy altas a nivel pulmonar, pero por ahora no están disponibles y son muy costosos. El riesgo de reacciones adversas locales, si bien existe, parece ser poco frecuente en pacientes que están en ventilación mecánica, aunque siempre hay que tener un monitoreo estricto de los pacientes. No existen todavía trabajos randomizados que demuestren las ventajas de los antibióticos nebulizados, y el riesgo de resistencia a antibióticos, si bien existe, con tratamientos cortos, abreviados, no más de 10 días, probablemente sea muy bajo. ¿Cuál es la indicación principal de los antibióticos nebulizados en terapia intensiva en la actualidad? La neumonía asociada a ventilación mecánica. El antibiótico más usado dijimos que es el colistin endovenoso. Fíjense que hay estudios donde se han demostrado una respuesta clínica muy importante con colistin nebulizado solo, o lo más frecuente, endovenoso más nebulizado, y hay algunos estudios ya comparativos, en donde hay, por ejemplo, 2 estudios, el primero y el último que mostramos aquí, muestran una diferencia significativa en la respuesta clínica, aunque hay un estudio en el medio que no lo demuestra, y un estudio realizado en el Hospital Muñiz, donde trabajo, que muestra por lo menos un buen nivel de respuesta, casi un 60% con colistin endovenoso más inhalatorio, aunque no, en este estudio que hicimos con pocos pacientes, si bien demostró que es un tratamiento seguro y efectivo, no logró una significación estadística en la diferencia. Cuando uno ve algunos metaanálisis, este metaanálisis del 2015 muestra que hay una diferencia significativa a favor de la cura clínica, pero no diferencia en la mortalidad ni en la erradicación microbiológica cuando uno analiza los antibióticos nebulizados en alrededor de 800 casos. ¿Sí? Cuando se analiza en un metaanálisis, se analizó más específicamente el colistin en casi 700 pacientes. Fíjense que la respuesta clínica favorece el uso de colistin endovenoso y nebulizado, y asimismo con el antibiótico combinado nebulizado y con antibióticos y endovenoso parece haber una tendencia a menor mortalidad que con antibióticos endovenosos solos. Por eso las guías clínicas recientemente publicadas en el 2016 de la Sociedad Torácica Americana y de la Sociedad de Infectología de Norteamérica recomienda que en neumonías por bacilos gram negativos, que son solo sensibles a aminoglucósido o colistin, usar una combinación de antibióticos inhalados más endovenosos que antibióticos solos, y en pacientes endovenosos solos, perdón. Y en pacientes que no están respondiendo a antibióticos endovenosos solos, sería razonable agregar inhalatorios, aun si el germen no es multiresistente. Sin embargo, la controversia acerca de si usar o no antibióticos inhalatorios continúa y probablemente continuará. En las guías europeas recientemente, de 2017, a pesar de que reconocen que los antibióticos endovenosos más inhalatorios, en comparación con los antibióticos endovenosos solos, en metaanálisis muestran una mayor tasa de resolución, de duración de ventilación mecánica, de mortalidad, y no hay evidencia de mayor resistencia antibiótica, y que esta estrategia es bastante frecuentemente utilizada en las terapias intensivas. No recomiendan usar antibióticos inhalatorios en forma habitual asociados a antibióticos endovenosos, porque los estudios todavía no muestran una evidencia suficiente a su favor. Además, recomiendan fuertemente no usarlo en pacientes con distrés respiratorio con un PAFI menor de 200, o en aquellos pacientes en donde el desreclutamiento puede tener serias consecuencias. Es decir, que todavía, si bien hay algunas guías, sobre todo las norteamericanas, que lo recomiendan, y en la práctica clínica, si uno tiene un paciente con neumonías asociadas a ventilación mecánica por un germen solo sensible a aminoglucosa y colistin, sería conveniente agregar colistin, por ejemplo, inhalatorio. Todavía existen algunas dudas acerca de su utilidad.
pasamos a la segunda parte, a la segunda forma de administrar antibióticos, que es la forma de administrar antibióticos por vías intratecal o intraventricular. Su uso data hace más de un siglo, pero sin embargo no está claro las indicaciones, la eficacia, cuáles son los esquemas terapéuticos, la seguridad, y las recomendaciones en realidad están basadas en la experiencia. Hay dos modalidades, la intraventricular y la intratecal. La intraventricular, usted sabe que la producción de líquido cefalorraquídeo es alrededor de 500 mililitros y hay una dinámica de un clearance de 20 a 30 mililitros por hora, el volumen total en general que está en el sistema ventricular y en el espacio subaracnoideo de 120 a 150 mililitros, con 25 mililitros en los ventrículos y en el espacio subaracnoideo 125 mililitros. El pH del líquido cefalorraquídeo es alrededor de 731, 737 y la molaridad está entre 201 y 306. Las dos formas de antibiótico que tenemos para administrar es la forma intraventricular, en general a través de un drenaje ventricular externo, es la forma más usada en las terapias, en las meningitis postneuroquirúrgica, o las meningitis a veces asociadas a Shunt, ¿no? El reservorio de Ommaya, si bien se usa, está citado como una alternativa para hacer antibióticos intraventriculares, en nuestro medio en general es poco usado, y los antibióticos intratecales, ir administrándolo a través de una punción lumbar, son menos usados que los intraventriculares y solo se pueden usar si no hay obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo. Lo que uno busca desde el punto de vista microbiológico es lograr farmacocinético, farmacodinámico, digamos, es lograr una concentración máxima del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo en relación con la SIM mayor de 10 a 20, es decir, un cociente entre la concentración máxima de antibióticos en el líquido cefalorraquídeo y SIM mayor de 10 a 20 veces. Algunas consideraciones farmacocinéticas de los antibióticos intraventriculares e intratecales. En realidad esto es poco conocido, hay algunos estudios recientes que están clarificando un poco la administración intraventricular logra mayor concentración en ventrículo que el intratecal, por lo cual, fíjense la diferencia de la administración de las concentraciones alcanzadas con gentamicina intraventricular e intratecal, por lo cual siempre en las ventriculitis hay que tratar de administrarlo a través de un drenaje ventricular externo. La llegada del antibiótico hacia la región caudal está limitada si hay una obstrucción, si hay el flujo del líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia aumenta el volumen de distribución y disminuye la concentración local, por lo cual si hay una hidrocefalia muy importante, probablemente, aunque esto no está bien claro, uno tendría que aumentar la dosis o la frecuencia de administración. Si hay obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, también prolonga la vida media del antibiótico. Sin embargo, si hay un drenaje ventricular externo, esto aumenta la eliminación del antibiótico. Es decir, el tamaño de los ventrículos y el drenaje ventricular externo y el grado y la tasa de débito o de drenaje del líquido cefalorraquídeo pueden alterar las concentraciones del antibiótico y por ende alterar las dosis que uno debe administrar. Fíjense, cuando uno administra antibióticos por vía endovenosa, como gentamicina, amikacina y vancomicina, tienen poca penetración en líquido cefalorraquídeo, sobre todo con meningias poco inflamadas, y alcanzan, fíjense, las concentraciones bajas que alcanzan el líquido cefalorraquídeo, mientras que cuando uno lo administra por vía intraventricular o intratecal alcanza concentraciones muchísimo mayores y logrando un cociente de concentración SIM en general mayor de 10 a 20. No se conocen muy bien cuáles son los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos de eficacia para optimizar la eficacia de los antibióticos intraventriculares e intratecales. Se extrapola a los parámetros sistémicos, los aminoglucósidos, la concentración máxima sobre la SIM, el colistin, el área bajo la curva sobre la SIM o la concentración máxima sobre la SIM, y la vancomicina, un área bajo la curva sobre la SIM, y algunos autores dicen que la concentración Bash en el líquido cefalorraquídeo debería ser al menos de 5 a 10 microgramos por mililitro. El fármaco más usado en la actualidad por vía intraventricular e intratecal, el antibiótico más usado es el colistin, por lo cual nos vamos a detener un poco en él. Fíjense que el colistin endovenoso tiene una poca penetración en líquido cefalorraquídeo, entre un 5 a 25% de la dosis, generalmente entre 0,5 a 1,25 microgramos por mililitro, y la SIM para Pseudomonas, aeruginosa y Acinetobacter debe ser menor de 2 microgramos por mililitro, es decir que las
las concentraciones están muy cerca de la SIN, de la Pseudomonas y Acinetobacter, es decir, una Pseudomonas Acinetobacter con una SIN de 2 o 1,5, probablemente uno no logre un tratamiento antibiótico adecuado con colistina endovenoso solo. Existen reportes de cura y de falla terapéutica con colistina endovenoso. La dosis recomendada habitual, y ahora vamos a ver por qué, es de 5 a 10 miligramos día, repartida en 1 o 2 dosis, aunque el fabricante refiere que puede administrarse hasta 20 miligramos día intratecal. Si hay un drenaje ventricular externo, algunos autores recomiendan repetir la dosis a las 12 horas, sobre todo si hay un alto débito del drenaje. Hay pocos estudios acerca de la farmacocinética del colistina. Algunos estudios recientes demuestran que a mayor dosis, mayores concentraciones y mayor área bajo la curva SIM del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo, y a mayor drenaje hay mayor clearance del colistina. Por eso algunos autores recomiendan, en el caso de un drenaje ventricular externo con alto débito, repetir la dosis, ¿no? Cuando uno ve la dosis óptima del colistina intraventricular o intratecal es de 5 a 10 microgramos, fíjense que estas dosis de 5 a 10 microgramos generalmente logran una concentración del colistín por arriba, en general, de 2 microgramos por mililitro, es decir, por arriba de la SIM de la mayoría de los gérmenes, sobre todo Pseudomonas y Acinetobacter, mientras que si uno usa dosis más bajas, en general esto tiende a bajar por debajo de la SIM, ¿no? Aquí lo mismo, si uno ve con dosis bajas de 2 miligramos, las concentraciones Valle son bajas, pero cuando uno va aumentando la dosis o lo administra cada 12 horas, fíjense como en este caso, o aumenta la dosis a 5 miligramos, las concentraciones Valle aumentan por arriba de 2, ¿no? Y lo mismo van aumentando progresivamente el área bajo la curva. Por eso la dosis óptima del colistín intraventricular o intratecal es de 5 a 10 miligramos. Fíjense que cuando uno administra el colistina endovenoso e intraventricular en pacientes con meningitis o ventriculitis, el cociente del líquido cefalorraquídeo suero aumenta muchísimo en relación a la administración del colistina endovenoso en pacientes con meningitis. Por eso hay que usar en general las dos vías, colistina endovenoso e intraventricular o intratecal. ¿Cómo administramos los antibióticos intraventriculares o intratecales? Primero tienen que ser antibióticos libres de preservativos. Cuando se administran por drenaje ventricular externo, hay que clampearlo por 15 a 60 minutos al drenaje, siempre evaluando que el paciente no tenga un deterioro del sensorio al clampear el drenaje. Si lo administran por punción lumbar, es decir, post-intratecal, es conveniente colocar al paciente en posición de Trendelenburg por 30 minutos para mejorar la distribución cisternal. No hay que administrar cefalosporinas o betalactámicos, ya que son muy neurotóxicos y están contraindicados por vía intraventricular o intratecal. El colistín, los aminoglucosis y la vancomicina, en general no están asociados con una toxicidad importante o seria. De ser posible, aunque esto muchas veces no lo podemos hacer en la práctica diaria, uno debería monitorear la concentración del antibiótico en líquido cefalorraquídeo y ajustar la dosis para lograr un cociente en la concentración el líquido cefalorraquídeo sin mayor de 10 a 20 veces. Asociado siempre, de ser posible, al tratamiento endovenoso, ya que esto ha demostrado una rápida curación clínica y microbiológica, más que usar o tratamiento endovenoso solo o intraventricular solo. Y el pH y osmolaridad del antibiótico no debe estar más allá del 10% del rango normal. En general, los antibióticos como amicacina, gentamicina, colistina y vancomicina son antibióticos relativamente seguros para administrar por vía intraventricular o intratecal. Y bueno, entonces, ¿cómo debemos administrarlo en la práctica? Administrarlo con medidas máximas de barrera y antisepsia. Deben ser diluidos en solución salina estéril y sin preservantes. El volumen habitual es de 2 a 5 mililitros. Se debe remover inicialmente un volumen similar al que vamos a colocar junto con el antibiótico para evitar aumento de la presión intracerebral. Y además, para asegurar la entrada del antibiótico y evitar que quede pegadas a las paredes del drenaje ventricular o de la aguja de punción lumbar, luego de la administración del antibiótico, se debe administrar un volumen equivalente de solución fisiológica, es decir, cuando uno administra un antibiótico en 2 mililitros de solución,
debe seguirlo con 2 mililitros, 2 o 3 mililitros de solución salina. Es decir, que uno debería extraer primero 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo y luego incorporar 2 mililitros de la solución con el antimicrobiano y 2 o 3 mililitros de solución fisiológica para lograr una mejor distribución del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo. Recientemente, en el 2000, la Sociedad de Neurocirujanos de Gran Bretaña, del Reino Unido, trató de sistematizar el uso de antibióticos intraventriculares intratekales. Ellos refieren que administrar dosis cada 24 horas si el drenaje ventricular externo está cerrado o si lo administran por vía intratecal, o cada 12 horas si el drenaje está abierto, y modificar la dosis según el tamaño de los ventrículos y el débito del drenaje. Esto lo recomiendan sobre todo para gentamicina y vancomicina. No hay recomendaciones para el colistin. La duración del antibiótico, ellos refieren que con 5 a 7 días intratecal e intraventricular sería suficiente. Ahora después vamos a ver las distintas recomendaciones de duración de tratamiento, y recomiendan tomar muestras de líquido cefalorraquídeo cada 4 días para determinar o para verificar la negativización del cultivo. Las dosis de antibióticos intraventriculares, aquí tienen las dosis recomendadas por las guías recientemente, recientemente publicadas de ventriculitis y meningitis nosocomiales, publicadas por la Sociedad Infectológica de Norteamérica, en donde, fíjense, gentamicina de 1 a 8 miligramos, amikacina 30 miligramos, el colistin 10 miligramos, vancomicina 5 a 20 miligramos, y la anfotericina D es la única que se diluye en dextrosa en dosis muy bajitas de 0,01 a 0,5 miligramos. Y fíjense que de acuerdo al tamaño de los ventrículos y el débito del drenaje diario del drenaje ventricular, uno debe adaptar las dosis y la frecuencia de administración de gentamicina y de vancomicina. La duración, de acuerdo a la literatura, varía entre 14 a 21 días. Las guías británicas recomiendan 5 a 7 días. Algunos recomiendan hacer 3 hemocultivos separados por 24 horas o más, y si estos son negativos, suspender el antibiótico, y algunos recomiendan prolongarlo hasta 48 o 72 horas del último cultivo negativo, es decir, que uno debe individualizar el tratamiento de acuerdo a la evolución clínica del paciente y a la negativización de los cultivos. En cuanto a las reacciones adversas, en general son bien tolerados. Las reacciones adversas significativas son infrecuentes y irreversibles en la práctica diaria. La excepción son los beta-lactámicos, que están contraindicados por esta vía, y la anfotericina B intratecal o intraventricular, en donde las reacciones adversas son frecuentes. La reacción más frecuente de todos estos fármacos administrados por vía intraventricular es la irritación meningia o aracnoiditis. Muchas veces esta irritación meningia se manifiesta por una alteración del físico-químico y no por alteraciones clínicas. Es decir, que en la práctica clínica uno no debe tener miedo en realidad de administrar estos fármacos por vía intraventricular o intratecal en meningitis post-neuroquirúrgicas por bacilos gram negativos multiresistentes o extremadamente resistentes, ya que si bien existen reacciones adversas, estas en la práctica son relativamente poco frecuentes. Necesitamos antibióticos intraventriculares o intratecales. Fíjense que cada vez más en nuestro país, y también en un país vecino como en Brasil, las meningitis postquirúrgicas o relacionadas a ventriculostomía cada vez más están producidas por bacilos gram negativos, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacterias, desplazando a las clásicas etiologías de hace unos años, que eran los estafilococos y estafilococos. Estafilococos coagulasa negativo y estafilococo aureus. Es decir, que en la actualidad tenemos cada vez más bacilos gram negativos multiresistentes como causa principal de meningitis postneuroquirúrgica. Entonces, ¿cuándo estarían indicados los antibióticos intratecales e intraventriculares? En las meningitis nosocomiales, con poca respuesta o refractarias al tratamiento antibiótico sistémico, o en las meningitis nosocomiales por gérmenes multiresistentes o extremadamente resistentes, con pocas opciones terapéuticas, y esas opciones terapéuticas tienen poca penetración en el líquido cefalorraquídeo, como el colistin y los aminoglucósidos. Estas recomendaciones fuertes, es decir, que todos los especialistas o los expertos la recomiendan, aunque la calidad de la evidencia es baja. Hay unas recomendaciones realizadas por el Hospital Provincial de Neuquén, que son interesantes, que hacen las mismas recomendaciones que las guías norteamericanas, pero también agregan la dificultad o imposibilidad de retirar un material extraño del sistema nervioso central.
Estas mismas guías de Neuquén recomiendan hacer tratamiento intratecal cuando uno tiene una meningitis nosocomial en donde el paciente persiste con clínica, empeora el cuadro, el estatus neurológico, tiene cultivos para bacilos gram negativos multiresistentes o los cultivos siguen siendo positivos luego de 48 horas de tratamiento. En estos casos recomiendan el tratamiento intratecal. En la experiencia clínica, en los antibióticos intraventriculares o intratecales en neonatos hay una recomendación de usarlos con precaución, ya que hay 2 estudios, un metaanálisis y un estudio realizado en el 80 que mostraba un aumento de la mortalidad con gentamicina intraventricular. Sin embargo, en adultos, múltiples reportes demuestran la eficacia y la seguridad de antibióticos por esta vía, y las guías norteamericanas y las guías de infectología y las guías británicas de neurocirugía lo recomiendan. Fíjense, este estudio reportado en el Lancet de 76 pacientes, fíjense que la mortalidad cuando uno usa antibióticos intratecales e intraventriculares en meningitis por Acinetobacter resistente a carbapenem, la mortalidad es menor cuando uno usa el antibiótico combinado intraventricular o intratecal con el antibiótico endovenoso versus el antibiótico endovenoso solo. La mortalidad es claramente, digamos, menor con el tratamiento combinado que con el tratamiento endovenoso. El tratamiento, también se han realizado algunos metaanálisis acerca del tratamiento intraventricular con colistin. Este estudio de Fálagas reúne pacientes tratados entre 1950 y 2006, reúne 64 pacientes, donde ve una cura clínica global con antibióticos intraventriculares, intratecales y endovenosos combinados del 80% y prácticamente del 90% para pseudomonas y 90% para Acinetobacter, con pocas reacciones adversas, en general arachnoiditis que eran reversibles y dosis dependientes. Es decir, al usar las dosis habituales, esta arachnoiditis es muy poco frecuente de ver. También hay reportes de buenas, de experiencias con tratamiento intraventricular con gentamicina, con muy buena, con buenos resultados, por lo cual también este antibiótico se podría usar. Este es un estudio realizado hace poco, en el 2017, que muestra la eficacia del colistin intratecal y además su seguridad en la práctica clínica diaria, ya que no se reportaron en este estudio reacciones adversas significativas. Este es otro estudio también que realiza un metaanálisis un poco más, digamos, reciente, entre 1960 y 2012, que también reafirma la eficacia del colistin y las reacciones adversas, si bien un 11% se reportan arachnoiditis. Las arachnoiditis en estos casos consistían en un aumento asintomático de células con hipoglucorraquia persistente y cultivos negativos. Y la discontinuación del tratamiento solo se requirió en 2 pacientes. Entonces, recordar que los antibióticos intraventriculares tienen varias ventajas, como altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, mínima toxicidad sistémicas, posibilidad de usar antibióticos que por vía endovenosa penetran muy poco la barrera hematoencefálica y permiten rescatar infecciones refractarias o tratar infecciones por gérmenes multiresistentes o extremadamente resistentes. Las desventajas en la toxicidad local, que es poco frecuente, a excepción de los beta-lactámicos y anfotericina B, pero hay incertidumbre acerca de las dosis, la duración, y existe el riesgo de infección por manipulación. Entonces, la estrategia de antibióticos intraventriculares intratecales más antibiótico endovenoso, es decir, esta estrategia combinada, es muy útil en la práctica diaria en las meningitis nosocomiales y no hay que dudar de usarlo ante la aparición de bacilos gram negativos multiresistentes o extremadamente resistentes. En cuanto a la anfotericina B desoxicolato por vía intraventricular o intratecal, recordar que por su toxicidad solo está indicada en Cryptococcus meningia refractaria o coccidioidomicosis meningia refractaria. Es muy frecuente que aparezca arachnoiditis y radiculopatías o vejiga neurogénica, por eso algunos autores incluso recomiendan agregar corticoides intratecales para disminuir reacciones adversas. Es muy poco usada en la práctica clínica y solamente en situaciones muy, muy puntuales. En cuanto a la anfotericina B intravesical, actualmente está en desuso. El tratamiento de elección en las infecciones urinarias por cándida es el fluconazol bioral o endovenoso. La anfotericina B intratecal solo es eficaz en las infecciones urinarias bajas.
Recuerden que si hay una cándida resistente, como cándida krusei o glabrata, en la vía urinaria el tratamiento de elección es la anfotericina B desoxicolato endovenoso. Recuerden que la anfotericina B liposomal por vía endovenosa no alcanza buenas concentraciones a nivel urinario, por lo cual en estos casos siempre debemos seguir usando la endovenosa. Y cuando no podemos usarla en vía endovenosa y nosotros tenemos una infección urinaria baja por cándida krusei o glabrata, en estos casos podría usarse la anfotericina B intravesical. Se puede usar en infusión continua, 50 miligramos en un litro de dextrosa, pasar en 24 horas por una sonda de 3 vías, por 1 a 7 días, tiene una erradicación del 75%, o en infusión intermitente, es decir, hacer 20 miligramos en 200 mililitros, clampear por 90 minutos cada 8 horas por 3 días. Hay diversos estudios clínicos muestran que la erradicación de candiduria mediante la anfotericina B intravesical es bastante eficaz, entre 75 y 90%, similar a fluconazol, pero recuerden que no trata infecciones urinarias altas, por lo cual solamente estaría indicado en situaciones muy puntuales donde no se puede usar o fluconazol endovenoso o anfotericina B endovenosa. Bueno, muchas gracias.